Estimados amigos, buenas tardes, bienvenidos a las tardes con Noticias 7, el resumen informativo más completo de la televisión ecuatoriana antes de terminar su jornada, por supuesto bien informado aquí a través de Ecuador TV. Estamos ya martes 15 de octubre 2024 y tendremos noticias políticas, emergencia eléctrica y que el país enfrenta, y también por supuesto una fecha importante considerando ya las expectativas por el partido entre Ecuador y Uruguay a las 18:30 ya mismo, por la 10ª fecha de las eliminatorias mundialistas 2026. Pero antes de iniciar, como siempre, póngale por favor el pico y placa. Los martes, atención, no pueden circular los vehículos cuyas placas terminan en ¿cuánto? 3 y 4. 3 y 4, no pueden circular esos vehículos desde este momento, 4 de la tarde, hasta las 20 horas, desde las 16 hasta las 20 horas. También, por favor, una recomendación especial: reduzca la velocidad, evite inconvenientes, evite cualquier tipo de incidente o de accidente. No circule, por favor, a altas velocidades en la capital de los ecuatorianos. Vamos de inmediato ya, pues con la imagen del día en pantalla, pues podemos apreciar ya. Póngale música, por favor, las imágenes, ahí está. Eso, las imágenes de nuestra selección, porque hoy, como decíamos, la Tri juega a las 18:30 en el Estadio Centenario en Montevideo. La selección de Uruguay de Marcelo Bielsa recibe a la tricolor de Sebastián Becachese por la fecha número 10 de las eliminatorias sudamericanas camino al Mundial 2026. A continuación, más detalles del partido con nuestra compañera Analí Vasco, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Qué gusto tener aquí a Analí. Siempre es un placer compartir estos espacios con los datos de última hora. ¿Cuáles son las expectativas, mi querida Analí? Bienvenida, buenas tardes. Hola Romer, buenas tardes. Un abrazo también para la gente que está siempre conectada con nosotros. Muchas expectativas, sobre todo porque la selección de Uruguay tiene múltiples problemas. Cayó en la jornada número 9 ante el combinado peruano y Perú no había podido sumar de a 3. Imagínate, era la primera victoria y con un Uruguay que viene en problemada, pero que es un segundo partido en el regreso de Darwin Núñez, una de las cartas de gol que tiene también la selección charrúa. Y evidentemente en su reducto se nos ha hecho muy complicado sumar de 3, pero claro, hoy puede ser la primera oportunidad. Y como usted nos dice, hay buenas expectativas de que Ecuador pueda tener un resultado, un triunfo en Uruguay, porque pues las selecciones de Ecuador y Uruguay están listas para este partido en la 10ª fecha, la primera que marca el inicio de la rueda de revanchas, mi querida Analí. Por supuesto, totalmente rumbo al Mundial 2026, pero definitivamente acá hay historia, Rommel, y te decía, siempre de visita se nos hace bastante complicado. Recordemos un poco lo que fue en el 2012, sobre todo en este partido donde sentimos que nos metieron la mano. Y ahí vamos a ver un poco de imagen. A ver, vamos a ver, pero no le ha ido tan bien a Ecuador en Uruguay, ¿no? No, casi que a nosotros se nos dificulta bastante. Se cerró la llave. Se hace lejana la victoria. Mira, el árbitro que vemos ahí es Carlos Amarilla. Precisamente un partido donde Uruguay era dirigido por el maestro Tavares. Y bueno, nosotros teníamos todo para ganar ese duelo. Ahí marcaba Felipe Caicedo, si no estoy mal, también anotó Edinson Cavani, uno de los históricos de la selección de Uruguay. Pero no le pitaron un penal a Chucho Benítez y era un penal evidente. Ahí queda ese sin sabor, ¿no? Ahí estamos viendo las imágenes. ¿Y ahora qué va a pasar acá? ¿Cómo es posible esta situación? Acá Felipe Caicedo dice, bueno, señores, el primer tanto abrió el resultado y todos decíamos, se va a venir la victoria para Ecuador. La lluvia de goles. Sí, pero luego resulta que Cavani termina empatando el partido y lo expulsan a Antonio Valencia, quien también fue muy importante en su momento en nuestra selección, capitán en el Manchester United, capitán en el combinado tricolor, y pues una locura todo lo que se vio. Mira ahí justamente lo que te decía. Ahí está esta acción que realmente no prosperó, ¿no? Como debía ser. Totalmente, y Carlos Amarilla siempre quedará marcado en esa historia que tenemos con Uruguay, el árbitro que intervino para que Ecuador no pueda sumar su primera victoria en el suelo charrúa, y era una situación de polémica porque incluso el mismo Tavares, el técnico de Uruguay, decía, señores, acá hemos tenido ventaja, salimos airosos, pero con algo de ayuda, porque evidentemente acá no existía todavía la tecnología del VAR, que ahora sí es ahora sí una puede ayuda, servir, ¿no es cierto? Ahora sí se puede utilizar. Pero bueno, avancemos, mi querida Analí, con
la alineación. A ver, vamos con la alineación. ¿Qué es lo que se prevé? ¿Cómo se están planteando los partidos tanto de Ecuador como de Uruguay? Bueno, acá prepara el equipo de BKCS una alineación como la que ya conocemos, algo que ya ha ido consolidando con el tiempo, que es la línea de 3 en el fondo, con Hernán Galíndez, el arquero de experiencia, bajo los 3 palos, y les decía, ese tridente que está muy sólido con William Pacho, Félix Torres y Piero Hincapié. Por supuesto, les ha ido bastante bien, ¿no? Con esa alineación. Hay mucha química en esa zona del bloque defensivo. Por la banda diestra correrá Ángelo Preciado, por el costado sur estará Pervis Laval, Estupiñán. En el medio campo acá puede haber alguna modificación, puede haber alguna sorpresita, pero la tentativa es que vaya Alan Franco junto a Moisés Caicedo para que corran por los costados, generando juego en ataque y la proyección con Gonzalo Plata, este chico que regresa a la tri, Jeremy Sarmiento por el otro sector y con el único referente en ataque que es Ener Valencia, nuestro goleador histórico. Correcto, esperamos que se le abra la llave a Ener y podamos tener ese triunfo. Pero ¿cómo está planteando por su parte Uruguay? Porque eso también hay que ver, si bien ha venido como de capa caída, pero vamos a ver cómo enfrenta ese partido. Es importante también tomar en cuenta lo que quiere poner en cancha Loco Bielsa. A ver, vamos a ver. Ya vamos a ver. Póngale, ahí, por favor, la alineación de Uruguay. La alineación del cuadro charrúa, que les decíamos tiene muchos inconvenientes, tiene varios problemas, sobre todo porque Uruguay ha sido una selección que después de las declaraciones de uno de sus capitanes, que ya no está más en cancha, el Lucho Suárez, pues acá tuvo bastantes problemas a la interna. Pero acá le vamos a dar a conocer cuál sería esa alineación de Uruguay. En el arco está con Roches. El arco de Roger fue vulnerado en el partido ante Perú, perdieron por la mínima, pero acá lo coloca a Varela, Ugarte como los centrales, Jiménez que hará esa función híbrida, por los costados está Nández y también Araujo, que corren bien las bandas. Ojo con la rapidez de Araujo sobre todo. En el medio campo estará Valverde, Fonseca y Darrascaete, el hombre de experiencia ahí, para dejar a la doble punta que es Darwin Núñez y Pelistri. Ahí está justamente Pelistri, que colabora, es muy desequilibrante, y Darwin Núñez, que tiene gol, además de su segundo partido acá en su retorno después de la sanción que cumplió luego de lo que pasó en la Copa América. Correcto, eso es importante. Ecuador sigue sumando puntos, bueno, tuvo un empate, pero esperamos el triunfo, ¿no es cierto? Hoy hay que ganar en canchas uruguayas, ¿no? Hoy es el día para que Ecuador pueda sumar de a 3, así que veamos cómo se reivindica luego del 0-0 ante Paraguay. A ver, Annalí, su pronóstico ya, díganos cuál es su pálpito, como dice, ¿no? Yo creo que hoy ganamos 1-0. 1-0, por lo menos 1-0, así es que bueno, Annalí, le queremos agradecer, por supuesto, es el optimismo que tenemos aquí en Ecuador TV y en todo el país, ¿no es cierto? Así es que todos apostarle a la selección ecuatoriana. Gracias, Annalí. Gracias a ustedes. Pendientes también de su reporte en Noticiero Estelar, así es que, bueno, nosotros continuamos conmigo en las tardes con Noticias 7, ya venimos. Apoyo militar internacional. Corte Constitucional aprueba reforma. Atención con esa noticia muy importante que se dio hace pocas horas. La Corte Constitucional aprobó la propuesta del presidente Daniel Noboa para, escuche bien, reformar parcialmente el artículo 5 de la Constitución, que prohíbe precisamente la instalación de bases militares extranjeras en el país. Ahora la Asamblea deberá darle trámite y luego pues se deberá convocar a un referéndum. Vamos a ver esta nota. Este 15 de octubre, el Pleno de la Corte Constitucional, por unanimidad, dio luz verde a la propuesta del presidente Daniel Noboa, con la cual se propone reformar el artículo 5 de la Constitución, que prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Según el organismo, la modificación propuesta no restringe derechos o garantías constitucionales, por lo que la reforma sí procede, pues el artículo 5 se refiere a la soberanía estatal. Según el primer mandatario, la salida de estas bases extranjeras ha provocado la proliferación del narcotráfico. Quisieron decir que así recuperaríamos la soberanía del Ecuador, y lo que hicieron fue entregarlo al narcotráfico. Ese fue el primer pacto con el crimen transnacional. Y en esta lucha por recuperar el país es el pacto que tenemos que revertir y quebrar. Ahora el presidente deberá enviar su propuesta a la Asamblea Nacional, que en un plazo de 90 días deberá tramitarla en 2 debates y una vez aprobada pasará a referéndum. Después de la aprobación
Según el Código de la Democracia y según la Constitución, te dice que hay una convocatoria en 45 días para que luego se haga el proceso electoral hasta en un tiempo de 60 días. Entonces, los ecuatorianos iremos nuevamente a las urnas para responder sí o no a la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo en eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares en el territorio nacional y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución, de conformidad con el anexo de la pregunta? Ahora la gran inquietud es, ¿podría el proceso ajustarse para tener una papeleta más en las elecciones generales del 2025? Es decir, estamos hablando de 3 meses entre debate y debate. ¿Sí? Si nosotros hacemos solo una contabilización aritmética, estaríamos hablando de que entre debate y debate se nos va el tiempo hasta el 15 de enero. Y no hay los 45 días para la convocatoria, entonces es muy complicado que esto se dé para las elecciones 2020. Eso sí, la Corte Constitucional dejó claro que, de aprobarse el referéndum, las bases militares extranjeras deberán estar sujetas a tratados internacionales que serán sometidos al control de la misma Corte y de la Asamblea Nacional. Edison Saavedra, Noticias 7. Generación eléctrica. Vamos con el tema de la situación eléctrica del país. Atención, el caudal de Mazar registró un aumento de casi 90 metros cúbicos por segundo este martes, ayudando a que el embalse pueda superar el mínimo operativo recomendado, que es de 2.115 metros sobre el nivel del mar. Noticia importante y positiva, esto durante la mañana. La cota alcanzó los 2.115.50 metros sobre el nivel del mar. Esta situación, este aumento del caudal, obedece al aporte de las lluvias registradas durante el fin de semana en las zonas de influencia del complejo hidroeléctrico, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Vamos a ver. La región sierra, las precipitaciones se presentarán en zonas que están ubicadas en la estribación de la cordillera oriental, justamente donde están ubicadas las hidroeléctricas. Sin embargo, pues aquí donde aumentará es el índice de radiación UV y las temperaturas diurnas, es decir, que vamos a tener menor humedad, cielos más despejados y las precipitaciones pues disminuirán. Específicamente sí, para estos 2 días que continúan, ¿no? Y para la región amazónica, de igual manera, gran parte de la región vamos a tener temperaturas diurnas altas, es decir, poca nubosidad, y esta nubosidad y estas precipitaciones ligeras se van a concentrar en la cordillera oriental. Bueno, el Ministerio de Ambiente entregó 6 licencias ambientales para proyectos de energía renovable que se construirán en Imbabura y Morona, Santiago, esto beneficiando a cerca de 341,000 hogares. Veamos. En las últimas 6 décadas, el país y la región no habían experimentado una sequía como la registrada en este 2024. En nuestro país, uno de los sectores más afectados fue el energético. La producción de electricidad depende de los caudales de agua que tienen las fuentes hídricas del Ecuador. Seguimos destrabando aquellas obras que estaban inconclusas, paralizadas o mal hechas. Obras de vital importancia para el país que no tuvieron la gestión adecuada y de las que ahora estamos pagando sus consecuencias. Problema que el gobierno nacional decidió combatir con un cambio de la matriz energética. Estrategia que necesita la colaboración de todos, según mencionó la ministra Inés Manzano, quien entregó 6 licencias ambientales para la construcción de 6 proyectos de energía renovable. Son para proyectos solares 4, Imbabura, Ambi, Intillana y Urucuquí en esta provincia de Imbabura, así como para las centrales hidroeléctricas El Rosario y Santa Rosa, que son de Morona, Santiago. La inversión es de cerca de $437 millones, fondos privados que generarán al momento 1.920 empleos directos y más de 148,000 toneladas de CO2 no llegarán a la atmósfera para contaminarla. Este país lo vamos a recuperar del todo y este país lo vamos a sacar adelante todos juntos. No solo en la materia energética, sino en empleo, en equidad, en desarrollo. El presidente Daniel Noboa participó de esta entrega de licencias en Ibarra, donde enfatizó que el desarrollo ambiental
va de la mano con el desarrollo energético. Por eso hemos combinado opciones térmicas con energías renovables, también con alternativas duales, en el cual hoy se puede consumir a diésel, pero con la explotación de gas en pocos meses podamos tener una energía más eficiente, de menor costo y más constante. San Miguel de Ibarra, Urcuquí, Gualaquiza y Antonio Antes son varias de las comunidades donde se construirán estos innovadores proyectos energéticos. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Claro, y la tendencia ahí es ir hacia esos proyectos de energías renovables, energías limpias. Importante esto, ¿ah? Pero vamos a ver ahora cómo se recibió en la Asamblea el anuncio presidencial de eliminación del subsidio eléctrico para la industria minera. Javier Ceballos desde la Asamblea ya nos tiene un informe de estas reacciones. Adelante, te escuchamos, Javier. Buenas tardes. Muchas gracias, Rommel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, por supuesto para todos los televidentes de Ecuador TV. Bueno, acá en la Asamblea Nacional sigue el análisis de esta iniciativa, de este proyecto de ley que el Ejecutivo envió con el carácter de urgente en materia económica para fomentar la inversión privada en proyectos de desarrollo energético. Acá en la Asamblea Nacional fue bien vista la decisión del presidente de la República, Daniel Noboa, de hacer una revisión al subsidio de energía, al subsidio de electricidad para las grandes empresas mineras. Los detalles, veámoslo en la siguiente nota. El anuncio lo hizo el presidente Daniel Noboa en su cuenta de X. Manifestó: hoy junto a Inés Manzano damos el primer paso para que el subsidio a la electricidad no vaya a los mayores consumidores. Las mineras en Ecuador consumen más energía de la que necesita un hospital para operar, y aún así, su tarifa de energía ha sido subsidiada por el Estado. Ese subsidio incongruente e injusto que han tenido las mineras no va más. Los subsidios deben ir a quien más lo necesita. Con sentido de justicia y acciones, estamos arreglando el sistema roto que nos dejaron. No pararemos. Legisladores de diferentes bancadas señalan que este anuncio presidencial es uno de los pilares para ordenar el sector eléctrico. Lucía Pozo, del bloque de Independientes, reiteró lo injusto que era mantener un subsidio para un sector que pagaba menos por el kilovatio hora que el ciudadano de a pie paga en sus planillas. Hemos comprado a Colombia Energía entre 55 y 60 centavos del kilovatio hora para regalarlo a las mineras a 5 centavos. Esa es una energía que no tenemos, una plata que no tenemos para invertir en nuestro propio patrimonio energético. Blasco Luna, asambleísta de la Revolución Ciudadana y quien es vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico, señalaba lo inoficioso de mantener este subsidio. ¡Qué bueno por el país! Le aplaudo, presidente, se ha hecho eso. Por fin se despoja de esta gente que en definitiva está lucrando del pueblo ecuatoriano. En el contexto del análisis del proyecto de ley para aumentar la capacidad de megavatios en proyectos de energía con inversión privada, parlamentarios consideran que aparte de la eliminación del subsidio eléctrico a empresas mineras, deben observarse otros aspectos. El socialcristiano Jorge Acaiturri cree que se debe enfocar a otras industrias que consumen grandes cantidades de energía. La industria a gran escala tiene un precio preferencial del kilovatio de 5 centavos. ¿Por qué? Pues si la mayoría de ciudadanos pagan 9 en el Ecuador, entonces ellos invierten en la red de distribución, pero no invierten en autogeneración. La Comisión de Desarrollo Económico espera sesionar este miércoles, donde recibirá los criterios de expertos en el sector eléctrico para enriquecer esta norma que busca la incorporación de nuevos proyectos de generación por un total de 5.841 megavatios. Javier Ceballos, Noticias 7. Reiterarles, Rommel y amigos televidentes, que si el trámite de esta norma cumple los plazos establecidos, esta ley podría ser ya aprobada, si es que así se decide aquí en la Asamblea, a mediados del mes de noviembre. Hasta aquí nuestro reporte. Rommel, tú sigues con más noticias desde Estudios Centrales. Una buena tarde para todos. Gracias por estar en nuestra sintonía. Más noticias. Escuche bien esta nota, por favor. En cadena nacional, el presidente de la República se refirió a las plantaciones de hoja de coca que se estarían cultivando en el Ecuador desde hace unos 3 años. Ha dicho que son más de 2.000. Esa es la primera ocasión que se habla de una extensión de tal magnitud
de esta materia prima para producir cocaína en el mundo. Esto ha señalado el propio presidente de la República, digo, a través de una cadena nacional, y esas hectáreas se encontrarían precisamente en la frontera norte. Ha dicho que se tomarán acciones frente a esta situación que constituye un grave problema precisamente en el país. Se habla de hectáreas encontradas que equivalen más de 300 millones de dólares. Ahora damos paso a Iván Casamen, quien tiene cifras de la productividad de los operativos de seguridad, esto en las diferentes provincias del país. Entre las cifras importantes que se indicó, las muertes violentas disminuyeron. Adelante con el informe, Iván. ¿Qué tal, Rommel? Amigos televidentes, buenas tardes. En efecto, las autoridades destacaron que el trabajo de bloque de búsqueda ha dejado buenos resultados. El comandante de la policía resaltó que las muertes violentas han disminuido en todo el país. Cuando agentes policiales investigaban el paradero de 2 personas reportadas como secuestradas, en Nueva Prosperina ubicaron un inmueble donde estaba una víctima retenida en contra de su voluntad. El operativo dejó 7 sospechosos detenidos, quienes serían miembros de un grupo terrorista. El comandante de policía reveló que la UNACE ha resuelto 979 casos de secuestro y 6.400 de extorsión. Tenemos más de 1.308 personas ligadas a estos grupos que están detenidos, igual articulados también. Tenemos más de 7.000 motocicletas recuperadas, 4.500 vehículos que han sido recuperados a nivel nacional. El alto oficial reiteró que las muertes violentas a nivel nacional han decrecido en un 6.0%, es decir, 1.044 homicidios intencionales menos. Así en las ciudades más conflictivas como DMG, que abarca Guayaquil, Durán y San Borondón, menos 327, Manabí 69, Esmeralda 164, El Oro 90, resultados por la operatividad del bloque de búsqueda. Tenemos que hay mucho por hacer, las amenazas son muy grandes, pero Policía Nacional está trabajando para minimizar los impactos de la violencia en todo el territorio nacional. También resaltó que han logrado el decomiso de 228 toneladas de droga, 30% más que el año anterior. Han retirado 8.500 armas de fuego, 1.300 grupos criminales han sido desarticulados. El 83% del peso delictual está en las provincias de la costa que le acabo de nombrar. Todos los esfuerzos de policía han estado focalizados en esos territorios. Que las amenazas están ligadas al narcotráfico y microtráfico de sustancias estupefacientes, que en este 2024 25 policías han sido asesinados en cumplimiento de su deber. Tenemos 95 personas que han sido abatidas o han sido neutralizadas en el uso legítimo de la fuerza. Policía Nacional privilegia la vida, pero sobre la vida de una persona que está al mando. En esta lucha interna contra las bandas criminales, las estrategias policiales han cambiado. Esto en respuesta al nivel de violencia de las organizaciones criminales. Con esto nos despedimos. Una buena tarde para todos. Continuamos en las tardes con Noticias 7. ¿Qué pasa en el mundo? Atención, escuche bien, el desierto del Sahara está bajo el agua después de que en Marruecos se registraran 2 fuertes días de lluvias. Los detalles ya con Emilia Reynoso desde la Sala de Redacción Internacional. Buenas tardes, novedades. Hola Rommel, amigos, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a la redacción internacional de Noticias 7. Les contamos que 2 días de fuertes lluvias causaron un raro diluvio, excediendo el promedio anual de precipitaciones en Marruecos, ocasionando que el desierto del Sahara se inunde. Las imágenes que circulan en redes sociales muestran grandes lagos talladas en ondulantes dunas de arena. El funcionario de la Agencia Meteorológica de Marruecos indicó que hacía 30 y 50 años que no llovía tanto en tan poco tiempo. El desierto del Sahara, aunque suele experimentar lluvias, son solo unos pocos centímetros al año y rara vez a fines del verano boreal. Los datos satelitales preliminares de la NASA mostraron casi 20 centímetros de lluvia en algunas partes de la región. Agregaron que las fuertes lluvias en el desierto del Sahara pueden ocasionar cambios en los patrones climáticos en la región en los próximos meses. Y cambiando de tema, en Estados Unidos esta semana inicia el voto anticipado en los estados de Carolina del Norte y Georgia.
En Georgia, los votantes pueden acudir a las urnas a partir de este martes y en Carolina del Norte la votación anticipada en persona comienza este jueves. El sufragio anticipado permite a los votantes emitir su voto antes del día de las elecciones generales en ciertos estados. Esta opción ofrece flexibilidad a quienes tengan conflicto de horarios y prefieran evitar posibles colas el día de las elecciones. Los votantes pueden acudir a los colegios electorales especificados durante el periodo de votación anticipada para depositar su voto, que se procesa y contabiliza igual que los emitidos el día de las elecciones. Sin embargo, según los expertos, con esto se sabe cuál de los candidatos, Kamala Harris o Donald Trump, tienen más posibilidades de llegar a la Casa Blanca. Y bien amigos, esa es toda la información que nosotros les tenemos desde la redacción internacional de Noticias 7. Rommel, volvemos al estudio contigo. Buenas tardes. Muchas gracias, Emilia. Buenas tardes y con esto nos despedimos. Gracias por habernos sintonizado. Recuerde, hoy 19 horas, la edición estelar de Noticias 7. Síganos en Pública FM y el Telegrafo Digital. Felicidades, Ecuador. Buenas tardes.